Hola, te damos la bienvenida a una nueva inmersión en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, ha generado un revuelo tremendo en el mundo de la física. El niquelato La3Ni2 o 7-delta. La razón es que ha demostrado ser superconductor a casi 80 Kelvin, que es una temperatura asombrosamente alta. Pero, como en las buenas historias, hay un giro. Solo lo consigue bajo unas presiones que cuesta incluso imaginar. Nuestra misión de hoy es desentrañar el misterio que esconde. Nos vamos a basar en un artículo científico muy reciente que por primera vez ha conseguido, por así decirlo, auscultar el corazón de este material, para entender su funcionamiento a nivel cuántico. Es casi un trabajo de detective forense a escala atómica. Y es que es un misterio que de verdad merece la pena resolver. Llevamos décadas persiguiendo el sueño de la superconductividad a alta temperatura. Empezamos con los cupratos, luego llegaron los superconductores basados en hierro. Claro. Y ahora los niquelatos como este parecen ser la nueva gran frontera. Pero siempre nos topamos con la misma pregunta fundamental. ¿Qué mecanismo está detrás? Y para responder a eso, lo primero es conocer la naturaleza de lo que llamamos el gap o la brecha superconductora. Saber cómo es ese gap y qué simetría tiene es como descifrar el ADN del material. Es la clave de todo. Vale, pues vamos a desgranar ese ADN, pieza a pieza. Empecemos por lo más básico. El enorme desafío técnico que supone investigar algo en estas condiciones. El punto de partida es el descubrimiento en sí. Superconductividad a casi 80 Kelvin o menos 193 grados Celsius. Esto es un hito, porque nos acerca un poco más a ese objetivo de usar nitrógeno líquido para refrigerar, algo que es relativamente barato y accesible. Pero como decíamos, el problema es que esto solo ocurre por encima de los 20 gigapascales. Para que nos hagamos una idea, eso es unas 200.000 veces la presión atmosférica que sentimos ahora mismo. Mi pregunta es, ¿cómo es posible siquiera hacer un experimento así? Suena a ciencia ficción. ¿Cómo lo consiguen? Pues con una herramienta que es tan brutal como elegante. Las celdas de yunque de diamante, o DAX por sus siglas en inglés. La idea es, en concepto, sencilla. Coges 2 diamantes de calidad gema, los tallas con una punta minúscula y los colocas uno frente al otro en una prensa. En medio pones una muestra del material que es más pequeña que un grano de arena. Ajá. Al apretar los tornillos de la prensa, toda esa fuerza se concentra en las puntas de los diamantes y genera unas presiones colosales. Ahora imagina el verdadero reto. No solo tienes que aplastar la muestra, tienes que medir propiedades eléctricas sutiles mientras lo haces. Claro. Es decir, tienes que conectar cables y realizar mediciones ultra precisas en ese entorno tan extremo. Exactamente. La analogía que se me ocurre es como intentar realizar una neurocirugía con herramientas de precisión nanométrica, pero dentro de una prensa hidráulica que está en pleno funcionamiento. Es una proeza. Es una proeza. El propio artículo lo reconoce. Hasta ahora había un debate teórico intensísimo, con muchas predicciones sobre cómo debería ser este material, pero una ausencia casi total de resultados experimentales directos. Sencillamente era demasiado difícil medir nada con fiabilidad. Y la técnica que usan aquí, la espectroscopía de reflexión de Andreev, es la herramienta perfecta para ver directamente esa brecha de energía, ese gap del que hablábamos. De acuerdo. Queda claro el nivel de dificultad. Una vez superado ese obstáculo monumental, lo primero es confirmar que, efectivamente, el material se vuelve superconductor. En el artículo muestran unos gráficos, en la figura 1, donde se ve la resistencia eléctrica frente a la temperatura. Y el resultado parece claro. La resistencia cae a 0. Así es. Es la prueba del algodón de la superconductividad. Muestran los datos de 4 experimentos distintos, y en todos, al llegar a la temperatura crítica, la resistencia se desploma. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde hay que leer la letra pequeña del estudio. A ver. Los autores lo mencionan con una honestidad científica admirable. La probabilidad de que consiguieran observar esta superconductividad en una muestra era de solo el 20%. Un 20%. Solo una de cada 5 veces que lo intentaban funcionaba. Eso es increíblemente bajo. Bajísimo. Y nos dice algo fundamental. El fenómeno no es robusto, es frágil. El material es extremadamente sensible a las condiciones. En concreto, apuntan a 2 factores. Las vacantes de oxígeno en su estructura cristalina,
Es decir, pequeños agujeros donde debería haber un átomo de oxígeno y no lo hay, Entiendo. y lo hidrostática que sea la presión. Esto último significa que la presión debe aplicarse de forma perfectamente uniforme desde todas las direcciones. Si la presión es un poco desigual, Adiós superconductividad. adiós superconductividad, no aparece. Esto plantea una pregunta importante. Significa que los resultados que obtienen, aunque sean correctos, podrían no ser representativos de todo el material, sino solo de pequeñas islas o puntos dulces microscópicos donde las condiciones son, por pura suerte, perfectas. Es la pregunta clave para interpretar todo el estudio. Y no le quita mérito al hallazgo, Al contrario, pone en perspectiva lo difícil que es. Es muy posible que no estemos viendo una propiedad global del material, sino de regiones muy localizadas. De hecho, mencionan que fue crucial usar un medio transmisor de presión específico, el borano de amoníaco, que se comporta casi como un líquido a esas presiones y ayuda a que la fuerza se reparta de manera uniforme. Claro, Sin ese detalle probablemente no habrían visto nada. me viene a la cabeza la analogía de una receta de alta cocina. Es como tener la receta de un plato que te puede dar una estrella Michelin, pero que es tan increíblemente sensible que solo sale bien una de cada 5 veces. Ajá. Y no sabes si es por la humedad del ambiente, por un grado de más en el horno o por el lote de los ingredientes. El reto no es solo haber descubierto la receta, sino entender qué la hace tan delicada para poder hacerla reproducible. Es una analogía excelente, porque el objetivo final de la ciencia de materiales no es solo descubrir fenómenos fascinantes en el laboratorio, Claro. sino entenderlos lo suficiente como para poder controlarlos y eventualmente aplicarlos. Y este 20% de éxito nos dice que estamos en la fase de descubrimiento puro, muy lejos todavía de la fase de control. De acuerdo. Entonces, en ese 20% de las veces en las que todo sale bien, cuando consiguen que la magia ocurra, ¿qué es lo que ven? ¿Cuál es el gran secreto que logran desvelar al escuchar el corazón de este superconductor? Pues aquí llega la primera gran sorpresa del estudio, el resultado principal. Lo que encuentran al medir la conductancia es que la estructura electrónica del estado superconductor es más compleja de lo que se podría pensar. No hay un solo gap o brecha de energía, sino dos. ¿Dos? Dos. Ven una brecha muy clara y grande, de unos 23.000 electronvoltios, y justo debajo una segunda brecha más pequeña y sutil de unos 6.000 electronvoltios. Esta es la primera evidencia experimental directa de que este material tiene una estructura de dos gaps. ¿Y qué implica que tenga 2 gaps en lugar de 1? ¿Por qué es tan relevante? Implica que hay probablemente dos grupos de electrones que se comportan de manera diferente en el proceso de superconductividad. Es una característica que ya se ha visto en otros superconductores importantes, como el diborrudo de magnesio o algunos de los basados en hierro. Ah, vale. A menudo está relacionado con que la estructura cristalina del material tiene diferentes bandas electrónicas que contribuyen de forma distinta a la superconductividad. Descubrir esto es el primer paso para construir un modelo teórico correcto de cómo funciona. Entendido. Pero el artículo va más allá. Hablan de la simetría de estos gaps y utilizan un modelo teórico llamado BTK para analizar sus datos. Son conceptos que suenan bastante abstractos. ¿Podríamos desgranarlos un poco? Por supuesto. Empecemos por el modelo BTK. Es, básicamente, un conjunto de plantillas teóricas. Cuando mides experimentalmente cómo la corriente pasa a través de la interfaz entre un metal normal y tu superconductor, obtienes una curva con una forma determinada. Ajá. El modelo BTK te proporciona las curvas perfectas que esperarías si el superconductor tuviera un gap con simetría de tipo onda S u onda D u otra. Lo que hacen los científicos es comparar su curva experimental, que siempre tiene algo de ruido e imperfecciones, con estas plantillas teóricas para ver a cuál se parece más. Es como probarse diferentes sombreros para ver cuál te ajusta mejor, ¿no? Exacto, es una muy buena forma de verlo. Una herramienta de comparación, entonces. ¿Y qué hay de esas ondas S y ondas D? ¿Qué significan realmente? Es una excelente pregunta, porque es el núcleo de la discusión. Imagina que el gap es la energía mínima que necesitas para romper un par de electrones superconductores. La simetría nos dice si esa energía depende de la dirección en la que intentas romper el par. Vale. En la simetría más simple, la onda S, la energía es la misma sin importar la dirección. Es isótropa. Puedes pensar en ella como una esfera perfecta. De acuerdo. En cambio, en la simetría onda D, la energía depende muchísimo de la dirección.
Hay direcciones en las que es muy fácil romper el par, donde el gap es 0, y otras en las que es muy difícil. Su forma se parece más a un trébol de 4 hojas. Lo que este estudio concluye, al aplicar el modelo BTK, es que sus datos encajan mucho mejor con la plantilla de 2 gaps de tipo onda S. Ah, La superconductividad aquí parece ser esférica, no con forma de trébol. la analogía de la esfera y el trébol es muy clarificadora. Eso hace que el resultado sea mucho más tangible. Y he visto otro detalle intrigante en los gráficos. Mencionan algo llamado pico bosónico a una energía más alta. Si los gaps son el qué de la superconductividad en este material, ¿podría este pico ser una pista sobre el cómo? ¿La huella dactilar del pegamento que une a los electrones? Precisamente, esa es la interpretación. Ese pico bosónico es una especie de exceso de señal a una energía concreta, en este caso 60 milielectronvoltios, que parece estar íntimamente relacionado con el mecanismo que forma los pares de electrones. Ya. Se ha observado en muchos otros superconductores no convencionales, como los cupratos, y se cree que es la firma de una excitación colectiva, como una vibración de la red cristalina, un fonón, o una fluctuación magnética, con la que los electrones interactúan fuertemente. Encontrar este pico y medir su energía es una pista de un valor incalculable para los teóricos. Claro, para los que intentan construir un modelo que explique de dónde sale esa fuerza de acoplamiento fuerte que el propio estudio también confirma. Justo. Vale, entonces el panorama que dibujan es 2 gaps, ambos con simetría esférica de onda S, y un pegamento muy fuerte cuya huella podría ser ese pico bosónico. ¿Cómo encaja esta imagen con el debate científico que ya existía sobre este material? Encaja de una forma muy interesante, porque contradice a una de las principales corrientes teóricas. Como este niquelato tiene una estructura parecida a los cupratos, muchos teóricos predecían que su superconductividad también debería ser parecida, es decir, con una simetría de onda D. La del trébol. La del trébol de 4 hojas, exacto. Esa teoría se basaba en la idea de que las interacciones dominantes ocurrían dentro de los planos de níquel y oxígeno. Sin embargo, había otra corriente teórica que sugería que el acoplamiento entre las 2 capas de níquel que tiene este material podría inducir una simetría de onda S. Lo que hace este experimento es aportar la primera evidencia experimental sólida que apoya a esta segunda opción. Inclina la balanza. Pero la ciencia rara vez avanza en línea recta. Mencionan otros estudios experimentales. Hay resultados contradictorios. Citan un trabajo previo de un grupo liderado por Liu. Es como si 2 equipos de detectives estuvieran mirando la misma escena del crimen. El equipo de Liu observó una serie de pistas, como un pico de conductancia a voltaje 0, que les hicieron decir: esto se parece a los cupratos, tiene que ser onda D. Ajá. Pero el equipo de este artículo, usando una técnica ligeramente distinta y quizás con mejores condiciones de presión, ve otras pistas que apuntan claramente en la dirección opuesta, a la onda S. La comunidad científica está ahora mismo en medio de ese debate, intentando averiguar qué detective tiene razón, o si la verdad es más compleja y está en algún punto intermedio. Entonces, este nuevo trabajo no cierra el caso, pero sí que aporta una prueba muy contundente que va a obligar a todo el mundo a replantearse sus hipótesis. Exactamente. Y hay que destacar la prudencia de los propios autores. A pesar de que sus datos apuntan abrumadoramente en una dirección, terminan su análisis diciendo textualmente: una conclusión definitiva sobre la simetría de apareamiento todavía requiere más evidencia experimental. Es la marca del rigor científico. Totalmente. Presentan sus pruebas, proponen la conclusión más lógica, pero reconocen que el puzzle aún no está completo. Muy bien, creo que tenemos todas las piezas sobre la mesa. Si tuviéramos que recapitular, ¿cuáles serían las conclusiones clave que nos deja este análisis en profundidad? Por un lado, se ha superado un desafío técnico que parecía casi insuperable, logrando medir con detalle la estructura del gap superconductor de este niquelato bajo presiones extremas. Es una proeza experimental en sí misma. Desde luego. Segundo, la evidencia que han obtenido apunta de forma muy clara a que este material tiene una estructura compleja, con 2 brechas de energía, una grande de 23 milielectronvoltios y otra más pequeña de 6. Tercero, y quizás lo más importante para el debate científico, es que el análisis de sus datos sugiere que la simetría dominante es de tipo onda S, como una esfera, para ambos gaps. Esto contradice algunas de las predicciones teóricas iniciales. Y cuarto, hemos aprendido algo crucial sobre la naturaleza del material. Se confirma que es un superconductor de acoplamiento fuerte,
Pero a la vez, hemos visto que es extremadamente frágil y sensible, como demuestra esa bajísima tasa de éxito del 20%. Y esa dualidad nos lleva directamente a una reflexión final, una pregunta abierta para el futuro. Si la superconductividad en este material es tan prometedora, con una temperatura crítica tan alta, pero al mismo tiempo es tan caprichosa y difícil de reproducir, ¿cuál es su futuro real? ¿Estamos ante una fascinante curiosidad de laboratorio? ¿Un hito que nos enseña mucho sobre la física de la materia? ¿O estamos realmente ante el prototipo de una nueva familia de superconductores que podrían llegar a ser prácticos algún día? Supongo que la respuesta dependerá de si logramos pasar de la fase del descubrimiento a la del control, ¿no? De entender por qué solo funciona una de cada 5 veces. Exacto. La respuesta está en aprender a controlar a nivel atómico esas vacantes de oxígeno y las condiciones de presión con una precisión absoluta. El propio artículo ya marca la hoja de ruta. El siguiente paso es mejorar la calidad de los cristales, hacerlos más perfectos y refinar todavía más estas técnicas de medición tan complejas. El camino está trazado, pero es evidente que será largo y requerirá de mucho ingenio. Sin duda, una pregunta que nos deja pensando. Un trabajo fascinante que abre más puertas de las que cierra, que es a menudo la señal de la buena ciencia. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.